Bien, hermanos, yo he llamado a este mensaje ¿Es posible vivir en santidad? Es el mensaje número 18 de esta serie de Efesios. Y es que si algo podemos ver en este libro de Efesios es que la realidad de nuestra nueva vida en Cristo no es simplemente una cuestión teórica. No se puede quedar simplemente en conocimiento, en una teoría, en algo que sí ya sabemos, qué bueno que el Señor nos ha unido, nos ha reunido con Cristo. No, hermano. Nuestra unión con Cristo tiene que llegar a la práctica. Diga conmigo, práctica. Y dentro de la práctica que nosotros debemos tener, en los primeros versículos de este capítulo 4, hemos estado estudiando la unidad de la iglesia como esa demostración práctica de nuestra unidad con Cristo. Estamos unidos con Cristo, entonces, ¿qué debemos estar los unos con los otros? Unidos. Debemos vivir en unidad. De eso nos hemos encargado por 16 versículos de este capítulo 4 de estudiar. Ahora llegamos a los versículos del 17 y hoy nos vamos a extender hasta el 24. Aunque este tema que vamos a hablar hoy se va a extender a lo largo de los siguientes capítulos, que es la santidad. Dos características que la iglesia en Cristo debe tener: vive en unidad y vive en santidad. Son dos características, dos realidades que son posibles gracias a que Cristo nos ha redimido y perdonado. Así que leemos los versículos del 17 al 24. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, si hoy nosotros podemos aprender algo, es que Cristo ha cambiado nuestra vida. Mientras Jeremías profetizaba en el Antiguo Testamento, el Señor denunciaba a través de este profeta el pecado de Israel. Y el Señor decía sobre Israel, esto está en Jeremías 13:23, ¿mudará, dice el Señor, el etíope su piel, o el leopardo sus manchas? Así también ¿podéis vosotros hacer el bien estando habituados al mal? ¿Qué era lo que el Señor les estaba diciendo aquí al pueblo de Israel? El etíope, para los que no conocen, es una isla que está en el mar Mediterráneo, Etiopía, y su gente se caracteriza por ser de color morena, por ser negritos. Y el leopardo, ¿cómo tiene su piel? Manchada. Y básicamente lo que está queriendo decir acá el Señor es, pues, ¿qué tendría que hacer el etíope para dejar atrás su piel morena? A menos de que seas Michael Jackson. Tendría que renunciar a su propia naturaleza. ¿Qué tendría que hacer el leopardo para que deje de tener manchas en su piel? Dejar de ser leopardo, de alguna manera dejar de ser leopardo. Entre tanto que sea leopardo, tendrá manchas en su piel. Y este es el punto que el Señor nos está anunciando.
que no se puede ir en contra de la naturaleza propia. No se puede. Es como si nos ponemos a pensar, ¿qué necesitamos para que un lobo deje de comer carne? Que deje de ser lobo. ¿Qué necesitamos para que un ave deje de buscar volar? Que deje de ser ave de alguna manera. Es parte de su naturaleza. No podemos esperar otra cosa que lo que es propio de sí mismo. Pues, para que un etíope cambie de piel necesitaría dejar atrás su herencia genética. Para que un leopardo cambie o borre sus manchas tendría que dejar de ser un leopardo. De la misma manera nosotros nunca vamos a poder llegar a tener una vida de justicia y de santidad si es que el Señor no nos cambia. Primero es el cambio de naturaleza que el Señor nos da y entonces nosotros podemos llegar a tener una nueva vida. ¿Me dejo entender, hermano? El Señor ha tenido que cambiar nuestra naturaleza para que nuestras acciones puedan llegar a ser diferentes. Entre tanto que nosotros sigamos teniendo una naturaleza pecadora, ¿cómo van a ser nuestras acciones? Pecados. A ratos haremos cosas que humanamente parecen buenas, pero en términos generales siempre está caracterizado por el pecado. Pero para que nuestras acciones lleguen a ser justas y santas, el Señor ha tenido que transformar nuestra naturaleza. Pero aún siendo cristianos, la batalla por la santidad es a veces desesperante, agotadora y frustrante. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar ya como cristianos rascándonos la cabeza diciendo, ¿por qué he vuelto a hacer esto que me había propuesto no hacerlo? ¿Por qué he terminado haciendo esto si el Señor ya me había liberado de tal o cual pecado? ¿Por qué? Y parece que nunca vamos a poder llenar las expectativas del Señor. Pero hoy vamos a estudiar lo que nos dice este versículo acerca de nuestra nueva naturaleza. Así que la pregunta que vamos a responder hoy es, ¿eres capaz de vivir en santidad y justicia? ¿Eres capaz de vivir en santidad y justicia? Para esto vamos a utilizar el texto que hoy hemos leído. Y en primer lugar, vamos a ver una gran verdad. En primer lugar, en los versículos del 17 al 21, vamos a ver la verdad de Cristo que transforma al creyente. La verdad de Cristo transforma al creyente. Veamos en los versículos 17 en adelante. Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Vean, no es una sugerencia. Pablo no le está diciendo a los efesios, amados hermanos, sería muy bueno que ustedes prestaran atención a lo que les voy a decir. Amados hermanos, si la situación en su vida se presta favorable, sería bueno que vivan de esta manera. No, no es una sugerencia, es un requerimiento. ¿Qué es un requerimiento? Algo que se necesita, ¿qué más? Una solicitud, es una demanda a final de cuentas. Y Pablo no lo está pidiendo por simple capricho. Pablo está diciendo, esto lo requiero, esto les demando en el Señor. No es un capricho del apóstol, es una orden que viene desde nuestro mismo Señor Jesucristo. Todo aquel que camina tras de Cristo tiene que dejar las cosas atrás, tomar su cruz y seguirle a Él. Todo aquel que no esté dispuesto a dejar cualquier cosa por seguir a Cristo, no puede ser su discípulo. Como dice la palabra del Señor, apártese del mal todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Tú te llamas cristiano? Si tú te llamas cristiano, esto es un requerimiento de nuestro Señor para nosotros. ¿Y cuál es este requerimiento? Sigue diciendo el versículo 17.
que no, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que ya no andéis. Esta palabra andar es muy importante en esta epístola. Esta palabra andar la vamos a ver de ahora en adelante con bastante frecuencia. Tiene que ver con el estilo de vida de la persona. Tiene que ver con su accionar normal, con lo que hace todos los días, con lo que le motiva a hacer las cosas que hace. ¿Cuál es su deseo principal? ¿Qué hay en lo profundo de su corazón? Todo eso tiene que ver con esta palabra andar. Tiene que ver con tu estilo de vida. Y Pablo dice que ya no andéis como los demás gentiles. Esto nos recuerda que nosotros todavía, aún siendo cristianos, podemos estar arrastrando ciertas cadenas que pertenecen a la vieja naturaleza. Podemos estar arrastrando ciertas prácticas, ciertos pecados. Y ahora que estamos en Cristo, de repente el Señor nos ha liberado de muchas cosas. Es más, el Señor nos ha liberado de todo el pecado. Pero por negligencia espiritual seguimos siendo atraídos hacia ciertos males. Y Pablo le recuerda a los efesios que recordemos que en su mayoría era una iglesia gentil. Y Pablo le dice, ustedes no tienen por qué andar como los otros gentiles, como estos hombres que no conocen al Señor. Hermano, tú no tienes por qué andar como las personas que no conocen a Cristo. Jovencito, tú que estás acá, tú estás en un colegio donde tienes muchísimos compañeros que no son cristianos. Papá, tú que estás acá, mamá que tú estás acá, tú conoces y vives en medio de gente que no es cristiana. ¿Tienes que vivir como ellos? No, tu vida tiene que ser diferente. Si vas a vivir como ellos, pues no pretendas ser cristiano. El cristiano es radicalmente diferente por naturaleza. No es que nosotros pretendemos ser diferentes, es que somos diferentes desde adentro. Somos como ese lobo que le encantaba comer carne, pero que el Señor deslobizó, sería la palabra, le quitó su naturaleza de lobo para transformarlo. De tal manera que sí, externamente seguimos siendo exactamente la misma persona, pero nuestro interior ha cambiado, es diferente. Pablo describe aquí a los gentiles, a las personas que no conocen a Cristo, y Pablo los comienza describiendo como personas que andan en la vanidad de su mente. Esta palabra vanidad significa algo hueco, algo vacío, algo sin sentido, algo carente de algún tipo de lógica. Pablo está describiendo a los que andan sin Cristo como personas de una mente hueca. Yo sé que eso suena ofensivo, decirle a alguien tu cabeza está hueca. Pero en cierto sentido es cierto y es verdadero, no en sentido ofensivo, sino describiendo. ¿Por qué? Porque los anhelos, los deseos, lo que quiere una persona sin Cristo son simplemente cuestiones terrenales. ¿Para qué vive un no cristiano? Para satisfacer su yo, para darle rienda suelta a su ser, para cumplir todos sus deseos y todos sus placeres. Eso, hermanos, es vanidad. Porque todas esas cosas que son de este mundo, ¿sabe dónde se van a quedar? Por eso Juan en su epístola nos dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en este mundo, porque el mundo pasa y sus deseos.
Este mundo, hermano, que tanto te promete la felicidad a través de la lujuria, a través del dinero, a través de la codicia, del egoísmo, de tantas cosas. Este mundo que tanto te jura que si haces tal o cual cosa vas a ser feliz, este mundo va a terminar. Este es un engaño temporal. Y solamente los que tienen la cabeza hueca sin Cristo, solamente aquellos que carecen de la vida de Dios, son los que van detrás de este mundo. Pero Pablo nos dice cuál es la razón por la cual tienen su cabeza hueca. En el versículo 18 nos da la razón. Nos dice que ellos tienen el entendimiento entenebrecido y que son ajenos a la vida de Dios. Aquí vamos a ver que Pablo comienza a decir, ellos son así porque son así, pero son así porque son así. Es como por decir, tengo hambre porque no he comido. No he comido porque me levanté tarde. Eso suena muy parecido quizás a la realidad de algunos acá. La pregunta es, ¿y por qué entonces tengo hambre? Porque me dejo entender, hay una consecuencia de porqués o de razones. Esto es así por una razón, pero esto tiene otra razón y esto tiene otra razón. Más o menos es lo que vamos a ver que hace Pablo acá. Los gentiles tienen la mente vacía. ¿Y por qué tienen la mente vacía? Versículo 18, porque su entendimiento está entenebrecido y también están alejados de la vida de Dios. El entendimiento entenebrecido tiene que ver con una mente oscura, con una mente sin luz. No nos está hablando, hermanos, de una mente maquiavélica que todo el tiempo está pensando cómo robar, cómo dañar a su hermano y que anda así como el malvado. Usted ha visto en las caricaturas el villano que nada más se le ve la sombra así negra y con los ojos así anda buscándole el mal a la gente. En realidad, entendimiento entenebrecido aquí tiene que ver con una persona que cree estar viendo, que cree estar pensando, que cree estar viviendo esta vida de manera correcta, pero está tan ciega su mente, está tan ciego sus ojos que no se da cuenta que todo lo que anhela es la perdición de su alma. No se da cuenta que todo lo que hay delante de él es un precipicio donde va a caer irremediablemente. ¿Usted ha pasado por la variante aquí de Pasamayo? Hermano, una vez me tocó manejar por allí y yo no lograba ver más de 10, 15 metros adelante del carro. Es horrible manejar así. Tú no sabes lo que tienes por delante y posiblemente cuando lo descubras, ya sea muy tarde. Ya se desbarrancó. Así está el entendimiento de las personas sin Cristo. Ellos se sienten felices creyendo que están viviendo su vida. Joven, tú crees que puedes vivir tu vida haciendo lo que te da la gana, moviéndote para donde le da la gana, escondiéndote de tus padres, mientras que no te descubran. Déjame decirte que te estás yendo hacia el precipicio y no te estás dando cuenta. Tú que estás viviendo sin Cristo, pretendiendo ser cristiano, pero ocultando una vida de pecado por detrás, te estás yendo al barranco. Y yo oro para que el Señor abra tu entendimiento, aunque sea hoy por unos instantes, y la luz del Evangelio llegue a tu corazón para que te des cuenta del peligro real en que se encuentra tu alma. Ajeno a la vida de Dios también. No solamente su entendimiento está entenebrecido, sino que esta persona vive lejos de Dios. No le interesa a Dios a final de cuentas. Puede tener un sistema de vida muy religioso. Como alguien una vez cuando se iba de la iglesia nos dijo, yo me voy de la iglesia, pero yo voy a cumplir con Dios con todo. Voy a respetar a Dios con todo. Mentira, hermano. Mentira. Y la realidad es que esta persona
al igual que cualquier otro que ande en un sistema religioso, anda ajeno a la vida de Dios. En cambio, el cristiano, ¿cómo es? ¿Sabe lo que nos dice la Biblia? En cuanto a la mente, fíjese por favor el capítulo 1, versículo 18. Mire lo que Cristo ha hecho por nosotros. El gentil tenía su entendimiento entenebrecido, oscuro. Mira lo que dice el 1:18 sobre el creyente. Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cómo es el cristiano? ¿Cómo tiene su entendimiento? Alumbrado, con luz, y es una luz más fuerte que la misma luz del sol. Si tú crees que afuera está haciendo luz, la luz que el Señor pone en nosotros es muchísimo más brillante que esa. Y en cuanto a nuestra lejanía que antes teníamos con Dios, mira el capítulo 2, versículo 19. Nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de Dios y miembros de la familia de Dios. El cristiano no está lejos de Dios. El cristiano no vive su vida separada de Dios. Él vive su vida en Cristo Jesús. Ahora, aún ese entendimiento entenebrecido y su lejanía con Dios tiene una razón más. La mente vana es producto del entendimiento entenebrecido y su lejanía con Dios. Pero ahora estas dos cosas son producto, nos dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Qué hay en la persona sin Cristo? Ignorancia. Ahora, esta palabra ignorancia no significa desconocimiento, no significa falta de información. Yo no sabía, yo nunca supe, nunca me enteré. Acá esta palabra ignorancia significa un rechazo voluntario al conocimiento que ha adquirido. En otras palabras, es una persona que ha escuchado de Cristo, ha escuchado de Dios, se le ha hecho el llamado a la salvación y aún así esta persona, habiendo escuchado de Dios, voluntariamente decide rechazar lo que ha escuchado. Es una ignorancia, pero es una ignorancia voluntaria. Si tú eres de lo que les encanta asistir cada cierto tiempo, cuando hay preocupaciones en tu vida y ahí cuando el Señor aprieta la soga, recién vienes a la iglesia, déjame decirte que tú estás en una condición de ignorancia voluntaria. Estás rechazando la verdad de Dios, estás dándole la espalda al Señor y estás rechazando su llamado de arrepentimiento. Si tú estás aquí sentado diciendo, tonterías, o tu mente anda en cualquier otro lugar del mundo excepto aquí en la palabra de Dios, déjame decirte que estás experimentando la ignorancia voluntaria de la palabra de Dios. Y esos son signos de un corazón no creyente. Así caminan los otros gentiles. Pero esta ignorancia voluntaria también tiene una razón. Versículo 18. Hay ignorancia que en ellos hay, y sigue diciendo, por la dureza de su corazón. Versículo 19 comienza diciendo, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Aquí llegamos a la médula de todo el asunto. ¿Por qué estos hombres viven de esta manera? Porque su corazón es duro. Su corazón es como una piedra. Su corazón no es capaz de sentir nada por Dios porque lo único que aman es a sí mismo. Lo único que desean es su propia felicidad. Lo único que quieren es la satisfacción de sus propios placeres. No les interesa a final de cuentas nada más que esto.
Y por eso nos dice en el versículo 19 que ellos, cuando han perdido esa sensibilidad, cuando ya ni siquiera les incomoda mucho el pecado y hacer su pecado públicamente, comienzan a vivir su vida de una manera libertina, de una manera desenfrenada, haciendo todo tipo de impureza, con avidez. Avidez significa con un deseo insaciable. Andan detrás del pecado porque aman el pecado y no les gustan las cosas de Dios porque odian a Dios. Es así de simple. Hoy vivimos en una sociedad muy desenfrenada. Nuevamente me quiero dirigir a los jóvenes que están acá. Posiblemente vas a tener compañeros que te van a invitar a tener prácticas sexuales desenfrenadas. Hoy en día es normal escuchar a jóvenes, no sé si tú has escuchado las noticias que hay sobre Facebook, sobre el historial de búsqueda de Facebook. Tú escribes en Facebook, niñas de 12 años y Facebook te autocompleta, porque eso se completa según las búsquedas que hay. Las más frecuentes son las que aparecen allí y te aparece en calzones, desnudas. Hermano, eso es lo que está presentándose hoy. Y jovencito, tú vas a ser expuesto y tus compañeros, tus amigos o pseudo amigos, porque esos no son verdaderos amigos, esos son falsos amigos, te van a invitar para que tú te tomes fotografías de manera pornográfica, que comiences a ser sensual con tu cuerpo, a tratar de atraer a los demás a través de tu cuerpo. Eso no pertenece a la vida, eso no pertenece a Dios. Huye de ese tipo de amistades, huye de ese tipo de personas que lo que quieren es atraerte a una vida desenfrenada. Aléjate, cuéntale a tus padres lo que han querido hacer contigo, diles a ellos, explícales, porque tus padres te tienen que proteger. No te quedes allí, esa es una vida de desenfreno. Y si tú te comienzas a meter en ese mundo, puede llegar a suceder cosas terribles a tu cuerpo, pero peor aún, estarás yendo en contra del mismísimo Dios. Así que es mejor alejarnos de este tipo de vida. Hermanos, esto era lo que nosotros éramos, pero nos sigue diciendo en el versículo 20, ustedes no han aprendido así a Cristo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Cuál de ustedes ha visto a Jesús en estas prácticas? ¿Cuál de ustedes ha visto a Jesús, ha recibido una enseñanza en que Jesús valide este estilo de vida? Ninguno, hermano. Nuestro Señor tuvo un estilo de vida intachable. Él fue sin pecado absoluto, pero aún más. Aprender hacia Cristo también significa que lo que Cristo produce en el corazón de los creyentes nunca lo va a llevar a un tipo de vida de este tipo que hemos visto. Cuando Cristo actúa en el corazón de un creyente, lo saca de la dureza de su corazón, lo saca de la vanidad de su mente, lo saca de ese estilo de vida desenfrenado. No es que lo mete. Hay cristianos o pseudo cristianos que terminan diciendo, pero pastor, a final de cuentas yo forniqué, pero es porque Dios me lo puso en el camino. Si Dios no hubiera querido, ¿para qué lo conocí? No, hermano, el Señor no tienta a nadie. Nosotros caemos por nuestro corazón duro, nosotros caemos por nuestro pecado interno. Nosotros, hermanos, no debemos seguir viviendo de esta manera. Pablo les dice, ustedes no han aprendido hacia Cristo. El creyente, ¿como quién quiere ser? No como el pastor, aunque Pablo ciertamente decía, sed imitadores de mí, pero él agregaba, porque yo soy imitador de Cristo. Ese es el punto principal.
Si usted tiene algún héroe, llamémoslo así, de la fe, algún ser humano que usted dijera, yo quiero ser como esa persona, que sea porque tú ves en esa persona a Cristo. ¿Me dejo entender? Porque a final de cuentas nosotros a quien nos queremos parecer es a Cristo. Y Cristo no es ministro de pecado. Cristo nunca nos va a llevar a que nosotros tengamos un estilo de vida pecaminoso. Nosotros, hermanos, los seres humanos nos hemos inventado un montón de excusas como para echarle a Dios la culpa de nuestros pecados. Mentiras. Por eso en el versículo 21 Pablo dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados. Mira que, pregunto, ¿los efesios llegaron a conocer personalmente a Cristo? No, ellos recién se convirtieron después de que los apóstoles salieron a predicar por el mundo entero, y eso sucedió después de la muerte y resurrección de Jesús. Los efesios nunca conocieron a Jesús personalmente, pero sin embargo Pablo habla como en términos personales. ¿Quién les enseñó a los efesios? En el versículo que hemos visto, yo sé que es Pablo, pero escucha lo que dice Pablo. Si en verdad le habéis oído, no dice me habéis oído, y habéis sido enseñados por él, no por mí, por Cristo. Ellos nunca tuvieron a Cristo en su templo, en su iglesia. Ellos nunca escucharon siquiera una sola voz de Jesús. Sin embargo, Pablo da por supuesto que todo cristiano, cuando se expone a la palabra de Dios, no está escuchando la voz del maestro, no está escuchando la voz del predicador. ¿La voz de quién está escuchando? La voz del mismo Cristo. Nosotros los maestros somos simplemente instrumentos para llevar una palabra. Pero hermano, el de fondo a quien escuchamos es a Cristo. Ahora, valgan verdades, esta palabra escuchar tiene que ver más que simplemente con oír. Esta palabra escuchar tiene que ver con haber recibido algo hasta lo profundo de tu corazón. Si tú has escuchado, has sido enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, tu realidad ha cambiado. Cristo cambia nuestra realidad, hermano. ¿Sabe cuántos de nosotros éramos como estos otros gentiles que vimos, con la mente hueca, con el entendimiento endurecido, ajenos a la vida de Dios, ignorantes, con la dureza del corazón y llenos de libertinaje? ¿Cuántos de los cristianos eran así? El 100%. El 100% de nosotros vivíamos de esa manera, hasta el más papa de nosotros. ¿Qué fue lo que logró el cambio en nuestra vida? No fue nuestro esfuerzo. ¿Podrá el leopardo quitarse sus manchas? ¿Podrías tú dejar de pecar? En sí mismo no. Es Cristo el que tuvo que operar en tu corazón para cambiar tu naturaleza pecadora, para darte ahora una nueva naturaleza. Entonces es Cristo el que ha cambiado nuestro corazón. Él ha transformado nuestro corazón. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Pasemos a nuestro segundo punto. Ahora el creyente entonces debe andar en justicia y en santidad. Ahora el creyente debe andar en justicia y en santidad. Versículos del 22 al 24. Pablo nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuál era esta pasada manera de vivir? Mente vana, entendimiento entenebrecido, lejanía de Dios, ignorancia, dureza de corazón. En cuanto a esa pasada manera de vivir, ¿qué tienes que hacer? Despojaos. Y esta palabra despojaos no es simplemente desvestíos, porque Pablo ahora va a utilizar la analogía de un traje, de una ropa que tienes encima. Despojarse no significa simplemente quítate el vestido. Algo así como
¿Cómo se quita usted la ropa en la noche? Pues con calma, con tranquilidad, deja todo ahí. Ahora imagínese que su ropa estuviese encendiéndose en llamas, que estuviese prendiéndose fuego su ropa. ¿Cómo te la quitas? Sí, con toda la calma del mundo. ¿Cómo te la quitas? Te la arrancas. Eso es lo que significa esta palabra despojaos. Habla de un arrancar, de un arranchar, de un quitarse violentamente, sin siquiera pensarlo, algo radical. Algunas veces nosotros, hermanos, nos despojamos de algunas cosas de nuestra vida, pero otras como que las queremos mantener ahí cerquitas. Unos pecados las queremos mantener cerca de nosotros, como que me lo quito poquito a poquito, Señor, ahí voy con toda la paciencia. Y cuando me regañan porque mi pecado, les digo, es que estoy en el proceso. No, hermano, ¿cuál es la responsabilidad del cristiano? Ahora, esto nos da una enseñanza de fondo. Cristo cambió nuestra realidad, amén. Pero todavía el pecado habita en nosotros. Cristo nos ha liberado del poder del pecado en la cruz. Pero no va a ser hasta su segundo regreso cuando Él finalmente nos libre de la presencia del pecado en nosotros. En otras palabras, hoy en día todo creyente es libre del poder del pecado, pero aún el pecado va a estar allí todos los días, todo el día, tentándolo. Tú vas a experimentar tentación todos los días, todo el día. Satanás no tiene horario de refrigerio. Satanás no tiene hora de entrada y de salida. Él tiene un 24/7. Él va a tratar de tentarte. Tu carne te va a inclinar hacia el mal todo momento del día. Todo segundo del día, hermanos, es una guerra sin descanso. Por eso Pablo nos dice que nos despojemos de ese viejo hombre. Hermano, tienes que ser radical, tienes que tomar decisiones radicales. Si tienes una amistad que no te está conveniendo, córtala. Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, porque es mejor que entres al reino de Dios sin una mano, sin un ojo, que enterito te vayas al infierno. Ahora, obviamente esto no es en un sentido literal, no es que el Señor está buscando que nos mutilemos, no. Jovencitos que están acá, no vayan a pensar eso. Lo que se quiso decir, lo que el Señor se refería, es que con el pecado no se juega. No juegues con el pecado, sé radical con él. Si tienes malos pensamientos, no te deleites en ellos, córtalos, sepárate de ellos, aléjate de aquello en lo cual te está produciendo malos pensamientos. Si tú eres una persona airada y con que con facilidad se llena de ira, corta radicalmente con ese enojo. Si tú eres de las personas que van hablando malas palabras, corta radicalmente con ese pecado. Tienes que hacerlo así, despójate. Porque nos dice que ese viejo hombre, versículo 22, está viciado conforme a los deseos engañosos. Está viciado. Esta vieja naturaleza que yo tengo es viciosa. ¿Qué es un vicio? Algo que domina a la persona. Quizá, no sé, aquí podemos haber personas que hayamos tenido algunos vicios según la sociedad, como por ejemplo el cigarro, el alcohol, drogas, etcétera, etcétera. Para nadie es un secreto que si tú has dejado el alcohol, por ejemplo, pues hermano, cometes un grave error si te metes a la cantina a evangelizar. ¿Qué pasa si un exalcohólico comienza a acercarse a lugares donde hay alcohol? Se está exponiendo a sí mismo
a volver a caer en el vicio, ¿cierto? Pues déjame decirte algo, tu cuerpo es un vicioso. Y su vicio en sí mismo no es droga, alcohol, sexo. El vicio de tu cuerpo es el pecado. Le encanta el pecado, se deleita en el pecado. Tu cuerpo le encanta vivir en pecado. Y si tú no eres radical con las decisiones que tomas, tu cuerpo mismo te va a llevar hacia el pecado. Tú no esperes que tu cuerpo te traiga a Cristo, por decirlo así. En ninguno de nosotros, por naturaleza propia, corremos hacia el Señor. Por eso tienes que tener cuidado de ti mismo. Escúchame bien, ten cuidado de ti mismo. Pero no solamente tenemos que despojarnos del viejo hombre. El versículo 23 y 24 tenemos dos mandatos. Si despojarse es un término negativo que significa quitar, el 23 y 24 nos va a dar dos mandatos positivos que debemos hacer. ¿Cuál es el primero? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vea, hermano, el cuerpo está inclinado hacia el pecado. La mente, ¿sabe hacia dónde está también inclinada? Hacia el pecado. ¿Qué es lo que tienes que hacer para alejarte del pecado? Tienes que renovar la mente. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios nos dice que tal como es el hombre en su pensamiento, tal es él. Nosotros, como diría el filósofo, primero pensamos y luego existimos. En cierta manera eso es real y eso es cierto. Lo que tienes en tu cabeza es lo que van a hacer tus manos y tus pies, lo que va a hablar tu boca. Jesús dijo que el hombre del tesoro de su corazón, eso es lo que saca. Si tu mente está llena de todo tipo de cosas corruptas, ¿cómo van a ser tus acciones? Corruptas. Papá, ponte a pensar en tus hijos. Tus hijos pasan de las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, ¿cuántas horas pasan expuestos al mundo? Demasiadas horas. En el colegio, viendo la televisión, en internet. Ahora, ¿cuántas horas pasas tú enseñándole la palabra de Dios? Ahí tienen la respuesta de por qué en la cabeza de tu hijo solamente hay mundo. Ahí tienen la respuesta de por qué en la cabeza de tu hijo solamente hay mundo. Ahora, joven, ¿cuál es la única forma que tú cambies y salgas de ese agujero en que te encuentras? La palabra de Dios nos dice que tienes que renovar tu mente. ¿Cómo renuevas tu mente? Estudiando la palabra de Dios. ¿Tú alguna vez has tomado un vaso que tiene algún tipo de refresco, agua sucia en el interior del vaso y lo has puesto en el grifo y le has abierto la llave encima para que caiga el agua? ¿Sabe lo que va a suceder? El agua va a comenzar a caer, el agua limpia primero se comienza a combinar con el agua sucia que hay en el vaso, pero poco a poco vas a huir el agua y va a hacer que rebalse. Y el agua sucia poco a poco va a comenzar a salir, hasta que todo lo que quede en el vaso sea agua limpia. Es lo mismo que hace la palabra de Dios con nosotros. Nosotros no podemos vaciar nuestra mente. No es como la nueva era que te dicen vacía tu mente. No, eso no existe, hermano. Lo único que puede cambiar el contenido de nuestra cabeza es la palabra de Dios. Por eso es que, hermano, no menosprecie la casa de oración. No menosprecies el tiempo de venir a escuchar la palabra acá. No menosprecies el devocional diario que tienes que hacer. No lo menosprecies porque es el medio de gracia que el Señor ha escogido para renovar tu mente. Cuando tú te alejas de la palabra de Dios, no le estás haciendo daño a nadie, principalmente sino a ti y a los tuyos. Algunas personas creen que no venir a la iglesia es hacerme un daño a mí como pastor.
No, hermano, a mí me duele, sí, que alguien no venga a la iglesia, me preocupa mucho, pero el principal daño es suyo, porque usted es el que se está yendo con su vaso completamente sucio. Y conforme es su corazón, así serán sus acciones. Por eso Pablo nos dice que nosotros nos renovemos en el espíritu de la mente, y en el versículo 24 nos termina diciendo, y vestíos. ¿Se acuerda lo que habíamos hecho con las ropas viejas? Nos las habíamos arranchado. ¿Y ahora qué nos dice que debemos hacer? Volvernos a vestir, pero ya no de ese viejo hombre que estaba viciado con el mundo, sino vestidos del nuevo hombre. ¿Y quién es este nuevo hombre? El que Dios ha creado, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, hermano, tenemos que hacer un esfuerzo consciente por obedecer a Cristo. El vestirse de nuevo hombre no es algo que, como cuando yo estaba niño, por ejemplo, el pastor decía, vamos a ponernos la armadura de la fe, y todo el mundo hacía la mímica como que se estaba poniendo las botas, la coraza. No, hermano, no es una mímica que tenemos que hacer. El vestirnos del nuevo hombre tiene que ver con obedecer a Cristo. ¿Cuándo te vistes de nuevo hombre? Cuando se presente la prueba, se presente la tentación y tu decisión sea obedecer a Cristo. ¿Cuándo te vistes del viejo hombre? Cuando tienes que tomar la decisión, en lugar de obedecer a Cristo, sigues al pecado. Es fácil y es sencillo. O vestirse del nuevo hombre es obedecer a Cristo. ¿A qué estamos llamados nosotros? A obedecer a Cristo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo consciente, tenemos que hacer un esfuerzo constante. Hermano, la obediencia no es barata, la obediencia no es fácil. Quizás tú ves a personas mayores que tú en la fe y dices, pero para él es bien fácil su vida. No, hermano, para ninguno de nosotros es fácil. Para ninguno de nosotros es fácil. Hay muchas pruebas, hay muchas tentaciones, hay muchas frustraciones. Pero el Señor nos manda a vestirnos del nuevo hombre. Pregunto, esta semana pasada, esta que acaba de pasar, ¿cuál ha sido tu traje que has vestido en el colegio o en el trabajo? Cuando estás en el bus, cuando estás con tus amigos, ¿has lucido al viejo hombre o has mostrado al nuevo hombre? Si tú eres cristiano y has estado vistiendo el viejo hombre, hermano, arrepiéntete y rechaza eso. Quítate, arránchate ese tipo de vestidura. Porque no es la que el Señor ha hecho para ti. ¿Para qué el Señor te dio una nueva naturaleza? Para que puedas vivir en justicia y en santidad. Él lo hizo posible, ahora tú vívelo. Antes la justicia y la santidad nos eran imposibles, ahora sí podemos. Entonces el fallo no está en Dios, el fallo está en nosotros. Pero ¿sabe qué es lo bueno de todo esto, hermanos? Que sí se puede. Sí se puede, podemos vivir en santidad. Dios te ha dado un nuevo vestido. Solamente ejercítalo, úsalo cuando tomes tus decisiones, cuando tengas que abrir tu boca, cuando tengas que pensar sobre tu prójimo. Vístete del nuevo hombre. Y a los que están acá y se han dado cuenta que viven lejos de Dios, como leíamos, ajenos a la vida de Dios, viviendo en pecado, deleitándose en pecado. Déjame decirte que la única forma que tienes hoy para salir de esa vida es viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Que tu vida hoy se postre delante del Señor y le diga: Señor, perdóname por lo que he hecho. Cambia este corazón de piedra
y dame un nuevo corazón. Hoy me doy cuenta, Señor, que he estado siguiendo la vanidad, que me estoy yendo hacia una vida de perdición. Necesito tu ayuda. No importa qué tan duro sea tu corazón, no importa qué tan manchas, qué tan negras sean las manchas que tiene tu alma. El Señor ha prometido que Él va a limpiarnos y nos va a hacer más blancos que la misma nieve. Así nuestros pecados nos hayan puesto rojos como el carmesí, Él nos va a hacer como blanca lana, promete el Señor, para que ahora puedas tener una vida de justicia y de santidad. Eso es lo que el Señor quiere para su pueblo.